¿Todas deberíamos aprender a usar la inteligencia artificial? ¿Cómo aprender a usar herramientas tecnológicas no siendo nativas digitales y viendo que evolucionan más rápido de lo que podemos seguir el ritmo? ¿Cuál es el secreto para sacarle jugo real a la IA siendo emprendedoras multipotenciales y marcas personales? En el episodio de hoy entrevisto a Miriam Ramos Barth para responder estas preguntas y muchas más. Miriam es una emprendedora multipotencial cordobesa, oyenta de este podcast, que vive en Alemania. Hoy se dedica a acompañar a otras emprendedoras, especialmente a las que tienen negocios de formación, a integrar la inteligencia artificial para potenciar sus negocios. Nos conocimos porque es clienta de muchas de mis formaciones y desarrollamos un vínculo muy cercano, al punto tal que este año decidí invitarla a trabajar conmigo para mejorar la experiencia de las clientas de mi programa de marca personal. En esta entrevista hablamos de todo, de las resistencias que surgen al momento de acercarse a la inteligencia artificial, qué tener en cuenta si estás empezando desde cero y si estás más avanzada, cómo puede ser un game changer para ahorrar tiempo, optimizar procesos, escalar tu negocio y liberar espacio mental. Y además les compartimos el detrás de escena del trabajo que hicimos para MPM que me permitió hacer un salto de calidad notable en el programa y mejorar aún más la experiencia de las clientas que toman esa formación. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones, claro. Mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales. Hoy tengo una entrevista que me hace muchísima ilusión porque es una invitada que quiero muchísimo y que me da mucha felicidad poder presentárselas a esta comunidad. Ella es parte de esta comunidad hace rato y quería que la conozcan porque tiene una historia súper interesante y las va a inspirar y va a ayudar un montón, con un montón de cosas. Ahora van a conocer un poco más de contexto y de por qué digo lo que estoy diciendo, pero vamos a darle la bienvenida oficialmente a Miriam Ramos. ¿Cómo estás, Mir? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la introducción. Estoy muy contenta de que estés acá, Mir. Ya solo por la voz se deben haber dado cuenta de que de mínima sos argentina, pero Y de también Córdoba. cordobesa. Pero me gustaría que primero te puedas presentar brevemente, que nos cuentes quién sos, a qué te dedicas, dónde estás, porque no estás en Córdoba, aunque sos oriunda de ahí. Y eso, danos un poquito de contexto de tu historia. Bueno, soy Miriam Ramos Bart, porque el apellido es con doble B y a veces se hace difícil pronunciarlo en Argentina o en español, porque estoy casada con un alemán y ese es mi apellido, ¿no? De casada. Vivo en Alemania y hace 36 años que me fui de Argentina y no perdí el acento, porque esa es mi marca personal, es lo que me identifica. Se van a acordar de que vivió 36 años afuera y nunca perdió el acento. Así que bueno, lo que hago, tengo una compañía aquí de branding y de páginas web en Alemania y hace desde el 2022 que estoy con inteligencia artificial, finales del 2022, en donde me formé con José Villalobos, el esposo de Vilma Núñez, Vilma. la de la Vilma, y con él me estoy formando todos los años. Todo lo que larga de inteligencia artificial lo hago. Y este año empecé a implementarlo en el mercado hispanohablante, que ese es mi grupo, ¿no? Sería mi avatar o mi cliente ideal son las mujeres hispanas que tienen emprendimientos o negocios. Totalmente. Y a mí me gusta que me cuenten siempre también de su multipotencialidad, porque sos una mina recontra multipotencial. Y me parece súper interesante también que en el 2022 empezaste con esto de la inteligencia artificial, pero yo conozco un poco de tu historia y sé que siempre estuviste como
como la vanguardia tecnológica, vamos a Mm. decirlo, ¿no? Como que siento que en tu multipotencialidad hay como una mezcla, a ver, decime si, a ver cuáles son las palabras que vos pondrías, ¿no? Pero yo te veo como muy ligada a la educación, a la tecnología, bueno, ni hablar la comunicación con todo esto de, sobre todo la comunicación visual, como que tu multipotencialidad siento que va un poco por ahí y también está esta cosa de la internacionalización, se me viene como a la cabeza. ¿Cómo definirías vos tu Bueno, multipotencialidad? o sea, yo descubrí que era multipotencial a través de tu programa, cuando vos empezaste a hablar, o sea, de todo, ¿no es cierto? Cuando te empecé a seguir con los podcasts y todo lo que presentabas. No, no me había dado cuenta, o sea, siempre tenía como ese problema, ¿por qué siempre hago cosas nuevas? O sea, tengo mucha curiosidad y mucha curiosidad por la tecnología, porque lo gracioso es que yo fui maestra rural en Córdoba, o sea, que en mi vida pasé de la tiza a lo que es la inteligencia artificial hoy. Eh, y cuando tenía 25 años me fui a Estados Unidos y cuando pude conseguir mi primer trabajo como maestra en Estados Unidos fue en una escuela que tenía una base tecnológica, o sea, una escuela primaria donde los chicos usaban PowerPoint y estoy hablando de hace años, ¿eh? Estoy hablando del 97. Esos chicos usaban PowerPoint. Y claro, me impresionó tanto que dije, yo era la maestra de español, aunque no lo crean, la maestra de español en la escuela, Salían todos hablando salía en todo cordobés. cordobés. Che, ¿cómo le ha- Sí. Me encanta. Entonces empecé a interesarme y bueno, y aprendí todo. Y cuando me cambio, no, aparte, creé una escuelita los fines de semana en la misma escuela donde yo daba clase, alquilé la escuela para dar clases de español de forma privada y a los que quisieran venir. Entonces, cuando me caso y me vengo a vivir a Alemania, era ama de casa y eso no va conmigo, porque siempre estuve haciendo cosas nuevas. Entonces decidí empezar a hablar con la escuela y decirle en el 2009, ¿le puedo enseñar desde el pueblito este de Alemania, que había 5 casas en ese pueblo, toda la escuela? Y la escuela me dijo que sí. Y ahí con Skype, que tenía 2 de subida y no sé, 0,4 de bajada, hicimos las clases, entonces yo entraba a las 4 de la tarde y enseñaba hasta las 11 de la noche, porque había 7 horas de diferencia. Y los chicos estaban a las 9 de la mañana. Y venían los chiquititos de 3 años, se sentaban frente a ese televisor grandote y ahí hablaban conmigo y yo les enseñaba. Y hasta hice actos escolares. Me ponían en el gimnasio, me reflejaban en la pared y ahí yo los dirigía a los chicos. Y bueno, eso duró poco porque hubo la crisis del 2010 en Estados Unidos y la escuela después de 22 años cerró. Así que me quedo de nuevo aquí, en Alemania, sin trabajo. Y aparte me dolía en el alma porque conozco a los chicos, o sea, me han invitado a sus casamientos porque yo he estado en esa escuela por muchos años, ¿ok? Claro. Entonces ahí me quedo de Y nuevo. encima en un país con otro idioma nuevo, pues ya Claro, tenías otro el inglés y idioma. ahora el alemán. Sí. Y como había hecho un poco de social media, que había empezado en aquella época, el Facebook y todo eso, digo, bueno, a ver qué hago y empecé a buscar clientes ahí. Y ahí me sale por primera vez una persona, un ingeniero interesado en hacer Facebook, en aquella época las fanpage que se llamaban. Entonces le veo así en una lista que decía website y digo yo había hecho una para mí. Y le digo, ¿usted tiene alguien que le haga esa página web? Me dice, no. Le digo, yo la puedo hacer. Y me dijo que sí. Entonces me volví a mi casa y empecé con videos de YouTube. Aprender, aprender, aprender. Y entonces cuando le presentaba me decía, no, quiero esta línea acá, quiero este color. Yo volvía a buscar un video y así lo iba haciendo. Hasta que hoy una de las webs, de las páginas web lindas que todavía funcionan, ¿entendés? Eso fue 2013. Y Wow. y bueno, de ahí comencé con eso y en la pandemia empiezo a conectarme con la gente de Argentina, armé un equipo porque trabajo con gente de Argentina y el equipo, los que se sumaron fueron gente que tenía ganas de hacer otra cosa, aunque mis clientes a los cuales yo les vendía las páginas web eran alemanes, pero yo estaba en el medio. Entonces, después sumé a alguien que hiciera diseños gráficos porque antes yo hacía todo en WordPress, desde Claro. diseño, todo. Y con el tiempo nos fuimos creciendo todo y aparece la inteligencia artificial.
Entonces yo pensé en ese momento, uy, qué bueno que está esto, porque me puede ayudar, porque todo lo que yo escribía en ese momento en alemán, lo escribía con mis sentimientos, con toda mi marca, todo lo que sea, pero tenía que pasar por mi esposo, porque él es el alemán. Entonces él tenía que ver y era muy tedioso eso. Y entonces ahí comencé a escribir los primeros emails. Yo los escribía en español, usaba de traductora la inteligencia artificial, o sea, no sabía nada, y ahí me salía y empecé a armar todo y me empecé a interesar, a tomar clases. Y bueno, y hoy tengo El negocio. el negocio, el segundo negocio, vamos a decir. Y el Me que me da encanta. muchísima felicidad, porque me encanta trabajar en mi lengua. O sea, después de tantas vueltas, como ven, las vueltas que da la vida, comienzo como maestra rural y hoy estoy enseñando también con Totalmente. inteligencia artificial. O sea, es una mezcla de todo lo que viví en la vida. ¿Y qué pasa? La inteligencia artificial me amplifica, o sea, me potencia lo que sé. Y por eso también lo que yo pienso en este momento, las personas que tienen 40 o más, que a veces dicen, yo he estado en conversación y te dicen, oh, pero los jóvenes son los que saben todos de tecnología y lo pueden usar. No, la bomba es la siguiente. Tener la experiencia de vida, tener la experiencia de negocio y sumar la inteligencia artificial. El joven todavía se está formando. El joven debe aprender inteligencia artificial. El que es más grande, el que tiene, bueno, porque vamos a aclarar que yo tengo 61 años, o sea que a los 60, a los 50, todo el mundo puede aprenderlo e implementarlo. Ahora es tener ganas. Y es como te Total. digo, te potencia todo lo que sabes, porque es una herramienta. Me encanta esta forma de verlo y yo estoy bastante insistente con el tema de que vayamos de a poco incorporando la inteligencia artificial. No me obsesiono con querer incorporar todo de una porque siento que es como cuando empecé a aprender de finanzas. Entendí que era súper importante, pero también entendí que si yo quería absorber todo de la noche a la mañana, me iba a abrumar y lo iba a mandar a la miércoles. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo es incorporar en mi día a día, en cosas chiquititas, en cosas de los programas, en el trabajo con clientas, estamos incorporando de a poquito la inteligencia artificial porque es una forma de que lo empecemos a ver como algo más cotidiano, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por eso también te quería traer y quería que hablemos en esta entrevista, porque estoy muy comprometida con la divulgación con respecto a esto, porque siento que realmente es uno de los grandes cambios de esta época. Es más, yo creo que con la inteligencia artificial estamos viviendo casi que una nueva revolución industrial, más o menos, ¿no? Porque Lo es una... comparan con, con el descubrimiento del fuego, con el de la rueda, o sea, ¿entendés? Sí, Lo vamos a ver dentro de unos años, porque realmente en este momento total. es difícil, ¿entendés? Sí, lo estamos atravesando en este momento, pero yo creo que si empezamos desde ahora, vamos a tener muchas más ventajas competitivas y también nos va a ser más simple integrarlo, porque siempre pienso y siempre les digo esto a mis clientas, a mis alumnas, les digo, acuérdense de cuando llegó la pandemia, que llegó de la nada, el que estaba digitalizado ya tenía otras oportunidades y el que no tuvo que digitalizarse a la fuerza con todo lo que eso implicó, ¿no? Aprender todo un lenguaje desde cero, herramientas, tecnología. Entonces, yo creo que con la inteligencia artificial pasa un poco esto, ¿no? Que nos puede resultar, seguramente hay un montón de resistencias, las veo, las vivo, las hemos charlado también, pero al mismo tiempo también veo todos los beneficios que trae y digo, bueno, vale la pena la curva de aprendizaje por todo lo que trae. Entonces, lo que yo te quería proponer es, primero que nos cuentes como en líneas generales cuáles son los grandes beneficios que vos ves de incorporar inteligencia artificial en la vida en general, pero también para las multipotenciales y para las emprendedoras y las marcas personales que nos están escuchando. Y después podemos hacer un recorrido como empezando como en un nivel inicial y después te quiero hacer unas preguntas de un nivel un poquito más avanzado para que se lleven datita jugosa de cómo aplicar, porque la verdad no siempre les digo lo mismo, yo no quiero que de acá salgan eruditas de una temática, sino que se lleven data que les sirva para su vida cotidiana. Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo con vos y aparte comparto la misma forma de pensar. Para mí hay que usarlo del día a día y hay que cambiar ese chip, ¿no? Porque si no lo empezamos a implementar de a poquito, no nos podemos acostumbrar. Lo que tenemos bueno hoy es que como todas estas compañías que están desarrollando inteligencia artificial de las maneras que a veces ni siquiera nos imaginamos,
porque estamos hablando acá inteligencia artificial aplicada a los negocios y tenemos todo un desarrollo en la medicina y en todo, ¿no es cierto? Hay un problema muy grande, que las personas no se están capacitando en la misma velocidad que se está desarrollando la inteligencia artificial. Entonces, como ellos tienen que vender sus productos también, cada vez todo se hace como más fácil, ¿ok? Pero está mucho más fácil para usarlo. Pero si yo no tengo un negocio armado como lo que pasó en la pandemia, si vos no estabas un poco digitalizado, no lo vas a poder usar. Entonces Total. tenés que empezar cambiando el chip de todos los días que la usás de la vida cotidiana, ya sea, no sé, hay un ejemplo tonto que muchos lo usan. ¿Querés cocinar? ¿No sabes qué cocinar? Le saca la foto al refrigerador con lo que tenés adentro y ahí ya te da una receta. La otra que yo siempre digo que he contado varias veces, en invierno del año pasado se me rompió a las 11 de la noche, no funcionaba la calefacción. Entonces, como yo decidí todos los días usar la inteligencia artificial en mi vida cotidiana para cambiar ese chip, en ese momento digo, uy, traigo la camarita en el teléfono que mire lo que está pasando y que me ayude. ¿Qué es lo que hizo? Me ayudó. En 2 segundos me dio un YouTube video, arreglé todo, a las 11 de la noche estaba sola en mi casa, tenía la calefacción lista de nuevo. Entonces, cuando lo empezamos a hacer así, no solamente que nos sentimos, wow, lo que pude hacer me motiva, empiezo a cambiar la forma de verlo y empiezo a tener ideas creativas dónde lo voy a usar. ¿Entendés? Totalmente, sí, cien por Eh, ciento. Incluso también lo pienso, ya por ahí más desde un lado más de marketing y de marca personal. Me pasó hace poco que una chica me habló por Instagram y me dice, Angie, mirá, le hice una pregunta a ChatGPT sobre la multipotencialidad y me apareció tu podcast. Entonces dije, wow, qué fuerte, ¿no? Porque digo, el hecho también de estar digitalizada, de tener mis contenidos en la web, en internet, de que haya un plan de marca personal, también hace que uno empiece a posicionarse en ChatGPT. Entonces, si la gente empieza a tener estos usos cotidianos, como decís vos, va a empezar a preguntarle a ChatGPT cualquier cosa y nosotros podemos estar ahí como una solución y puede ser un canal de visibilidad, ¿o no? Claro, sí. Y también acordate que la mayoría de la gente lo que está haciendo en este momento es usarlo como tipo, como el Google, ¿entendés? Pero no Claro, es una herramienta para, o sea, hace esa función porque como se ha desarrollado, no es lo mismo, vamos a hablar 2 años atrás, cuando empezó a salir, todavía no tenía esas funcionalidades de encontrar información en el Internet. Ahora vos tenés eso, tenés un montón de cosas que te ofrece y cuando hablo de esto, hablo de cualquier tipo de inteligencia artificial generadora, o sea, generativa, porque hay un montón. Yo siempre digo, claro, son como autos, lo que hay que hacer es sacar una licencia y aprender a manejar y después me puedo subir en cualquiera y manejar cualquier auto, ¿entendés? Porque total. tenemos que pensar que hay un montón de modelos y Claro, lo sí. importante es tener la habilidad de manejarlo. Entonces, para mí eso es importante. No me acuerdo qué es lo que me habías preguntado primero. No, como cuáles son estos, como los grandes beneficios que vos ves de incorporar, porque también siento que a veces pasa que así como te puede servir, viste, que decís, ah, qué bueno, por ahí tiene una lista de comidas, vamos a ChatGPT, no es la única inteligencia artificial, pero por ahí es como de las más mainstream, de las más conocidas. Entonces, vamos a suponer que tengo ahí, me ayuda a cocinar. Como que hay gente que por ahí dice, ay, bueno, pero me voy a volver estúpido si dependo de una inteligencia artificial para esto, ¿no? Como que lo ven como algo tonto. De Claro, hecho, al principio, cuando empezó, sí, cuando se empezó a hacer más popular, creo que se usaba para muchas boludeces, ¿no? Como por ejemplo, no sé, una lo vez uso. Mariano le habló al chat y le dice, quiero que me des la receta de cómo hacer un puré, pero explícamela como si fueras un mago medieval. Entonces le empezó a decir todo. Entonces, como que era era un juego. Pero al final del día decís, la verdad, tardé más leyendo eso que si me ponía a hacer el bendito puré, ¿no? Entonces, como Claro. que hay gente que lo ve como que es para hacer estas boludeces de las imágenes que se ponen de tendencia, o Ah, pero para claro. jugar. Como Es que por que ahí puede hacer perder tiempo. claro, pero eso también es como todo, ¿no? O sea, está el que te usa Instagram para encontrar clientes y el que usa el Instagram para estar ahí por horas, Es ¿no es verdad. cierto? Que también lo hacemos. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, y los que hablan de inteligencia artificial, vamos a decir los que están especializados, es que dicen que el 97% de la población mundial no usa el chat GPT como lo tendría que estar usando. ¿Entendés por Está. qué? Porque
cuando salieron todos esos trends, no sé, ¿entendés? La gente quería hacer esas cosas, ¿entendés? Así otro, no, otro nombre. Pero no es o sea, lo que tenemos que aprender es esto. Tenemos que seguir formándonos, ¿entendés? O sea, no es que el chat o lo que sea nos va a dar todas las respuestas, porque seríamos tontos. Porque, una cosa que quiero explicar. La inteligencia artificial es predictiva. ¿Qué significa eso? Que vos le haces una pregunta, busca en todo lo que hay ahí y predice tu respuesta. No es que está pensando y te está razonando y te está diciendo. Todavía no hemos llegado a eso, porque eso es lo que quieren, ¿no? Lo que quieren es llegar a una inteligencia artificial que sea como una persona, como el cerebro de una persona. Entonces, hay gente que lo usa para resolver problemas psicológicos. Hay gente que lo usa para quedarse o no quedarse con la pareja que tiene. Y no entienden que es predictiva, o sea, te va a decir cualquier cosa, o sea, te va a decir una cuestión de que ve de aquí, tac, tac, bueno, este es el caso. O sea, por ejemplo, no le podés ir a preguntar al chat GPT, mira, tengo un empleado que tiene este y este problema, ¿qué hago? No sé, eso es Claro, algo que lo tenemos que hacer nosotros. total. Y la Sí, tenemos, sí, y en el sentido, cuando yo implemento una inteligencia artificial a mi negocio, la tengo que enseñar, la tengo que entrenar como cualquier empleado. No vas a ir a la calle y te vas a agarrar una persona y la vas a traer a tu negocio y le vas a decir, bueno, a ver, trabaja y haceme, no sé, decime cómo puede ser mi cliente ideal. ¿Entendés? claro, ¿Por qué no? Porque la tenemos que entrenar y eso es lo que nos está faltando, ¿entendés? Para llegar al otro nivel. Por eso tenemos que empezar con cositas pequeñas y después tratar de implementarla en lo que nosotros sabemos. Y no todo tiene que ser usado, ¿entendés? En la inteligencia artificial. No es que vamos a automatizar todo, no es que vamos a usarlo en todo. No, hay cosas que no hacen falta, ¿entendés? total. Sí, yo siempre les digo a mis clientas que la parte de la toma de decisiones, la parte del pensamiento crítico, no la podemos delegar, las partes estratégicas. Para lo que sí podemos usar la inteligencia artificial es que ahorra muchísimo tiempo, que hoy en día es uno de los bienes más preciados. O sea, todo el tiempo, y sobre todo las multipotenciales, que tenemos siempre 1000 proyectos en puerta, que queremos hacer 8 millones de cosas, el factor tiempo es hasta más importante que el dinero, porque es mucho más escaso y limitado. Entonces, si tenemos por ahí una herramienta que nos ayuda a evaluar opciones, digo, esto que decías del empleado, no le puedo preguntar a una inteligencia artificial si despido o no despido al empleado, pero sí le puedo preguntar cuáles son los distintos escenarios de tal cosa o cómo podría ser una forma asertiva de comunicar, si a mí me pasa tal cosa, tal otra, cómo puedo hacer para... y siento que eso ahorra tiempo, acelera procesos y en definitiva también después puede tener un impacto también, si hablamos de negocio, si algo te ahorra tiempo, también te ahorra dinero muchas veces. Claro, dije, claro. O sea, te ahorra tiempo y uno paga el tiempo con la vida de uno, ¿no es cierto? Se sienta y está trabajando y lo estás pagando con tu vida. Entonces, si tengo menos tiempo, uso menos tiempo para hacer mis tareas, es mucho Total. mejor, obviamente. Aparte, puedo usar ese tiempo para vivir la vida que quiero vivir, para estar con mi familia, para disfrutar otras cosas, ¿entendés? Sí, o Pero, hobbies, claro, nuevas claro, potencialidades. nuevas potencialidades. Pero también a veces, lo que yo veo, que lo puedo decir por una cuestión personal, que como yo puedo hacer muchas cosas muy rápido, ¿entendés? Porque como cuando te empezás a entrenar a resolver problemas, y hay un problema, ¡pup!, lo resuelvo con inteligencia artificial, es como que le meto más cosas, ¿entendés? Entonces es como que de nuevo volvemos a bueno, eso es lo que estoy trabajando, por ejemplo, yo conmigo, ¿no? Es decir, bueno, Total. está bien que pueda hacer un montón de cosas rápido, pero ¿por qué tengo que estar haciendo tantas cosas? Es, Bueno, claro, claro, totalmente. Sí, sí, ahí están hay que las tener cuidado decisiones con de eso uno. también. Claro, ¿entendés? Obviamente, sí, Claro. sí. Que de hecho muchas veces cuando está bien entrenado, después charlamos un poco más de esto, ¿no? Pero cuando está bien entrenado el chat, yo les hago trabajar mucho a las chicas en el programa. Las primeras guías prácticas del programa tienen que ver más con cuestiones mucho más introspectivas, ¿no? Que a veces incluso es como, bueno, Angie, hace falta que me vea a 5 años, qué quiero, que esto, que lo otro, o cuáles son mis recursos hoy, y me pongo y hacemos una auditoría, ¿viste? Súper detallada. Pero eso, bueno, vos después lo podés decir como persona que pasó por ese programa, ¿no? Pero eso después les termina resultando como oro
porque es el material que tiene ChatGPT que se va alimentando de tus respuestas. Entonces, claro, cuando llegamos al módulo 7, en donde tienen que armar un plan para el año que viene, también el chat te dice, che, ojo que el plan que estás armando no está alineado con las expectativas que vos tenías, o no está alineado, no es coherente con los recursos que me estás diciendo que tenés. Entonces, eso ahí es donde yo veo que empieza a ser como superpower, porque también te pone en la cara cosas, a veces uno piensa o quisiera, desea tener más tiempo del que tiene, ¿no? O sea, para nosotras uno de los dolores más grandes es esto de quiero hacer 1000 proyectos y viste Claro. como que a veces nos metemos en esos proyectos, pero Sí, claro, sí, sí. después el costo lo paga nuestra salud, nuestro cansancio, el no disfrutar nada porque estamos colapsadas con todo, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, ir cargando esa data y que haya alguien que te pueda espejar tus propias respuestas, a mí eso me parece súper valioso. Eso es que tenemos que hacerlo de esa manera, porque ya ahí cuando, suponete, las chicas del programa están trabajando sobre sus cosas, ellas están creciendo, o sea, ellas están dando esa base de datos, ¿no es cierto?, para poder después trabajar. Pero si yo voy y le pregunto así cruda a la inteligencia artificial, y muchos lo hacen, pero no se dan Mm, cuenta que es una actividad a corto plazo. ¿Entendés? A largo plazo es cuando yo trabajo conmigo misma, decido, no sé, cuál es mi promesa en mi negocio, cuál es mi cliente, ¿entendés? Todo eso lo trabajo, todo lo que hicimos con vos, porque yo también, como estuve en el programa, y después ya tengo una base. Entonces, ¿cómo va a decir? Es como que me clono, que es lo que estamos haciendo claro, ahora, estamos medio clonando ahí, ¿no? Clonarse con todo el conocimiento que uno tiene porque va a tener una visión más amplia en un momento de todo eso que vos tenés cargado en la cabeza. Entonces, como que te da paz mental, ay, ¿entendés? sí, total. Pero si yo lo entreno con mi conocimiento, con lo que pase a mí, como lo que me pasa a mí en mi negocio. Claro, no te exime de hacer el trabajo. A mí me gusta mucho estos porcentajes que comparte siempre José o Vilma, que Ujú. eso me quedó mucho, ¿viste? Como este 10-80-10, Claro, de como que hay un 10% inicial que yo le tengo que dar la materia prima a la inteligencia. No puedo ir y decirle a ChatGPT directo, ¿cómo trabajo mi marca personal? Dame un plan de marca personal. No, primero tengo que darle como toda la información. Después hay un 80% que es un montón de trabajo que lo puede hacer y hay un último 10% también que es donde entra nuestro filtro de vuelta, ¿no? Como claro, y de, controlar lo que está saliendo. Porque vamos a total, lo mismo, volvamos a pensar en una persona que empleas o una persona que tenés en tu team, ¿no? En tu totalmente, equipo. Vos nunca la vas a dejar que al final tome aparte de alguien nuevo, que tome una decisión por vos, porque vos siempre vas a controlar. Entonces siempre tenés como total. exactamente lo que dijiste, 10-80-10. Es una forma de decir, pero le estamos Sí, sí. tratando de dar a la inteligencia artificial ese 80, pero ya está preparada para eso. ¿Entendés? Claro, y además ahí lo que me fui dando cuenta es que es, claro, es lo mismo que con alguien, con una persona humana. No es que nunca va a poder tomar ciertas decisiones, sino que le vas ayudando a construir criterios en base a lo que vos harías, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta que empiezan a ser mucho más, como que cada vez estoy mucho más de acuerdo con el resultado que me trae ChatGPT en este caso porque yo fui como construyendo ese criterio, no, esto no me gusta, no me hables de esta manera, yo no uso estas palabras, ¿no? Pero tiene que haber un conocimiento de base, un filtro de base que yo tengo que tener en claro también, ¿no? Y Y también vos tenés todo el material que has estado trabajando, todos esos datos que has estado trabajando, no sé, todos los años. Entonces te podés alimentarlo, vamos a decir, de otra manera. Vos tenés total, procesos. O sea, hay cosas que son básicas. A ver, ahora que me viene en este momento. Hay cosas que vamos a decir que son básicas en un negocio y que las tenemos que tener. Usemos o no usemos inteligencia artificial. Es definir la misión y la visión que tenemos, ¿no es cierto? Después, total, definir a quién le queremos vender. ¿Qué tono de voz de marca necesitamos? ¿Y cuál es ese producto o servicio que queremos vender? Entonces, con esa base que es hecha por mí, yo puedo implementar la inteligencia artificial, pero en otro nivel. Y si le agrego que tengo procesos simples, ¿entendés? En donde después puedo decir, mira,
estos son mis procesos en donde aquí debería o no debería aplicar una inteligencia artificial. Pero si no tengo para alimentarla, no va a hacer nada. Sí, ¿Entendés? total. Sí, y acá es donde digo, bueno, para las que estén del otro lado, aunque estén principiantes en el tema de emprender, o las que estén avanzadas, pero que todavía no hayan pensado en términos de procesos, hagan como una introspección del negocio y piensen cuáles son esas tareas más recurrentes que hacen, porque seguramente en esas tareas hay procesos que se pueden documentar y que les pueden sacar un montón de tiempo y no tienen que ser cosas demasiado gigantes. Por ejemplo, yo algo que hice fue, bueno, para mí el proceso del podcast es un proceso que todavía me falta incluso terminar de documentar algunas partes porque tiene su complejidad, porque desde que yo empiezo a pensar la idea hasta la difusión en los distintos canales, hay como un montón de mini procesos adentro del proceso. Pero bueno, hay una parte en donde están los procesos en donde yo hago los guiones, donde yo escribo los textos para las redes sociales, para los emails. Y me di cuenta que había algunas cosas que tenían siempre el mismo formato. Yo, por ejemplo, el podcast siempre empieza con un gancho con preguntas, anticipo de qué va a tratar el episodio, si es con un entrevistado, te cuento un poquito cómo conocí al entrevistado. Entonces, eso lo transformé en un proceso y lo documenté así, muy chiquitito. Pero ahora, cada vez que tengo que hacer la intro de un podcast, directamente ya tengo eso cargado en ChatGPT y le doy la información nueva, como mira, hoy voy a entrevistar a Miriam, vamos a hablar de esto. Incluso a veces le he pasado las transcripciones de las entrevistas. Entonces le digo, esta es la transcripción de la entrevista, dame las 3 preguntas del inicio, como seguí la fórmula de intro y ya directamente me la da escrita. Y a veces tengo que corregirle alguna cosa, a veces no me gusta más, me gusta menos, pero me doy cuenta que me saca mucho peso mental. Y es una estupidez, como decís, Angie, es escribir un texto. Sí, pero si eso lo multiplicamos, ¿no? Escribir el texto de una intro, escribir un mail, escribir tal cosa. Y ahí es donde empezás a ver que también hay cosas que las podés empezar a delegar, ¿no? Mucho más fácil. Porque no es lo mismo que yo le diga a Carla o a Vale, che, acá tenés un GPT que te ayuda a escribir el mail como lo escribiría yo, a que yo le tenga que estar dando las indicaciones. Claro, claro, claro. De eso se trata también, porque cuando vos, ok, ¿por qué uno tiene procesos? Porque quiere delegar, ¿no es cierto? Entonces, después del proceso, si tengo proceso y a ese proceso le aplico la inteligencia artificial, puedo delegar hasta mejor. 100%. ¿Entendés? Porque Sí, no es pero lo mismo, ¿entendés? Que la persona se acuerde de las cosas que vos le dijiste a que ya estén ahí y no importa quién venga, tengo proceso, tengo inteligencia artificial, estoy ahora otra cosa, chicos y chicas, se tienen que formar porque ya no va a haber, o sea, los trabajos van a requerir tener formación de inteligencia artificial porque el que tiene un negocio y emplea a alguien que no sabe inteligencia artificial es una pérdida para ellos. claro, ¿Entendés? total. Tenemos que pensar así. Entonces, si yo tengo a alguien que estoy integrando al equipo tiene conocimientos básicos de inteligencia artificial, ya le doy eso, le doy el proceso, y entonces todo es como que fluye más, ¿entendés? Sí. Y las que todavía no hayan delegado nada y que sean un pulpo, bueno, Sí. la primer parte la podés delegar en inteligencia artificial y eso te saca un montón de peso, pero al mismo tiempo también ya estás trabajando para cuando sí puedas delegar o cuando necesites otro humano en el negocio. Y eso también te permite delegar de una manera muchísimo más eficiente y delegar las cosas que realmente uno necesita delegar y también vos poder trabajar en las cosas que más te divierten, en las cosas que más, Pero ¿no? lo que en la genialidad que tenés, en las cosas que vos sos más genial, ¿entendés? O sea, si yo tengo a 100%. alguien, suponete, volvemos a lo mismo, alguien que integro al equipo, porque eso es lo que, ¿no es cierto?, como dueñas de negocio queremos integrar gente o tener alguna forma de que no estemos como un pulpo, ¿no es cierto?, como vos vas a decir. Ahora, si a esa persona le saco la parte tediosa de su trabajo y le doy un lugar para que use su genialidad o sus habilidades, ¿entendés? Va a ser más productivo para todo y todos vamos a estar más contentos, ¿entendés? O sea, Totalmente. yo lo veo de, Sí, ese- de esa manera, ¿no? De crear este ambiente de trabajo en donde las cosas, obviamente vamos a seguir trabajando la cantidad de horas y todo, pero también eso le va a ayudar al negocio y que hace que tengamos un trabajo a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos nos sí, beneficiamos, ¿entendés? sí, sí, 100%.
Y vos que estás en contacto con gente, esto, que quiere aprender, que no quiere aprender, como que estás en la divulgación de estas temáticas de inteligencia ¿Eh? artificial, ¿cuáles son como las principales resistencias que encontrás? Porque siento que una vez que uno se mete y empieza a entender como los beneficios que te trae, ahí decís, pero pago tranquila, ChatGPT, ¿viste? Cuando decís, dale, lo pago. Ya hay otra que pago ahora que es Opus, que es la de los videos. Ah, sí, sí, está buenísima esa, sí. O sea, también, o sea, vos decís, viste que a veces uno tiene la resistencia de, oh, pagar $20 por mes más aplicaciones. Y digo, claro, pero si yo le tuviera que pagar a un editor de video por 4 reels, Y me aparte, ¿cómo sale, te medita? Ok. no, 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 me sale 5 veces más. Entonces, también se volvió mucho más fácil. O sea, ya que hoy en día también hay tanta competencia, toda la creación de contenidos es un temón, la verdad que tener herramientas que te facilitan y que te aceleran esos procesos es un game changer, porque en otra Claro. época no existía esto, tenías que contratar un editor, incluso todo el tema de pasar los archivos, el peso, la elección, viste, como de las tomas, lo que te lleva a revisar un video, hacer la selección. eh, o sea, siento que una vez que uno se mete, empieza a entender como, wow, cuánto hay acá para aprovechar, que a veces da un poco de ansiedad porque decís, ah, no estoy aprovechando Es todo. mucho, claro. Pero, ¿cuáles son las resistencias antes de entrar y ver eso que vos estás viendo más? Bueno, la primera resistencia, como es tecnología, la gente piensa que es difícil, ¿entendés? Dice, no voy a aprender, ¿entendés? ¿Por qué? Porque te tiran una palabra en inglés prompt, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, Entonces, acuérdate que cuando todo empezó, te tiraban esa palabra hasta el día de hoy. Si estás con alguien que no sabe, que nunca hizo nada, le decís prompt y ya ahí tenés un filtro, o sea, ya tenés un ruido, ¿entendés? Para poderle enseñar. Entonces, ¿qué es lo que es prompt? Una instrucción. Esa es la traducción, es una instrucción que le damos. Entonces, em, esa es una de las resistencias más grandes que yo veo, ¿entendés? Y también es la parte que hay un conflicto obviamente personal porque sabemos que se está usando, o sea, mal, ¿entendés? Entonces, o sea, te vienen y te dicen, bueno, la inteligencia artificial está haciendo mucho daño, ¿entendés? Entonces, ¿por qué tengo que aprender esto? Y la gente piensa que es una moda. ¿Entendés? Y no entiende que ya vino para quedarse y por qué es como es, y por qué hay muchos intereses creados detrás, y por qué las grandes compañías, o sea, están poniendo, o sea, mucho dinero. Imagínate, ahora quiere OpenAI abrir o sea, una un estación. data center. Sí, o sea, ¿entendés? O sea, está ahí, entonces no nos podemos resistir. Otros dicen, me va a volver tonto. Mm, ¿Entendés? Va a hacer que toda la gente sea tonta. Y entonces no, porque volvemos a lo que dije hace un rato, o sea, va a magnificar tus habilidades, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con la juventud, con la gente joven, porque cae en o sea, yo lo veo así, si yo soy padre o tengo influencia en alguien que es muy joven, en un niño, yo me tengo que formar para ser yo la que voy a guiar a ese niño porque voy a poder tener una conversación. Ahora no le puedo decir no, porque, ¿entendés? Porque, por todo lo que dije antes, sino yo me tengo que educar para poder decirle cómo la puede usar, ¿entendés? Porque si no, vamos a volver a tener problemas, vamos a tener problemas sociales con eso, porque los chicos lo están usando pensando de que es una herramienta que les facilita todo y no se da cuenta que al hacer eso es algo de corto plazo, porque no están desarrollando las habilidades o los conocimientos que deberían. total. Y después Sí, la otra, hay como también mitos que lo están viendo en todos lados, es primero que la inteligencia artificial no es magia, ¿entendés? Que requiere todo el trabajo que estuvimos hablando. Y segundo, que están todos los vendehumos que están hablando todo el tiempo que te vas a hacer rico o sea, usando inteligencia artificial, ¿entendés? Y para mí lo que tenemos que hacer es aprender cómo se usa para usarlo, como digo, privado y en el negocio, pero no pensando que te vas o sea, entendé que, o sea, obviamente que va a haber gente que va a desarrollar negocios y sí, va a sí, ser solo uno, pero tiene ciertas habilidades y cosas que por eso lo pueden hacer. Nosotros tenemos que usar del día a día y mejorar nuestro negocio y educarnos en eso. Y otra cosa que no para acá, todos los días viene algo nuevo y tenemos que estar al día. totalmente. Sí, también creo que ahí ayuda mucho rodearse de personas que tengan, por eso yo impulso mucho en los programas grupales, Ujú. que aparezca la inteligencia artificial con usos muy específicos, que vean resultados concretos.
la mayoría de las chicas me dijeron, ahora nos metemos un poco más en eso, pero la mayoría de las chicas que empezaron a usar inteligencia artificial gracias al programa, con el bonus que hice con vos, me dijeron que lo empezaron a incorporar porque se los di en el programa como un bonus, lo vieron como algo innovador, les generó curiosidad y ahora lo empezaron a usar para otras cosas. Entonces, también como que está eso de rodearse de gente, porque se lo empezaban a recomendar entre ellas también, ¿no? Ah, Algunas chicas empezaban a decir, chicas, ¿probaron los chats que están en el programa? Úsenlos porque a mí me sirvió para tal cosa. Entonces, otra le daba FOMO, entraba. sí. Entonces, me parece que es súper útil porque también hoy en día creo que también estamos en una época donde es muy difícil entender como cuáles son los criterios para mantenerse actualizado sin Mm, quedarse afuera de lo que, de los avances y de lo que está pasando y sin, para no sentir que te quedas afuera del mundo, pero también sin abrumarte y sin, como digo, a veces necesitas criterios para entender qué es importante, qué no es importante. Hay tanta información que intoxica, incluso muchas veces es información que se contradice. Entonces, ahí me mm. parece que sí es súper importante, no sé qué pensás vos, pero hacer una breve investigación, entender quiénes son las personas que realmente están trabajando con inteligencia artificial, que entienden, que se capacitan todo el tiempo. Entonces, para mí es mucho más negocio. Entonces, te sigo a vos, que sé que todos los años te estás fumando los cursos. Yo los tengo, los cursos de José y todo, pero lo veo cada tanto y no puedo estar actualizándome todo el tiempo. Entonces, también te sigo a vos, charlo con vos, lo planteo en la comunidad. Entonces, estar rodeada de gente que está empapada de esto, pero que lo está usando de manera práctica, creo que también es súper útil, porque si nos guiamos solamente por seguir en redes a 1000 gurúes, yo creo que te volvés loco y No, te ahí vuelves también te loco. genera rechazo. Sí, 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 porque te abruma, ¿entendés? Y hay que elegir, hay que, como todo, hay que tener un pensamiento crítico con lo que vamos a hacer, ¿entendés? Y tenemos que elegir, porque tampoco no podemos hacer todo. ¿O qué? O nos hacemos todos los programas de marca personal, o no, ¿entendés? O sea, No, no se o puede todo. estamos en todo, en todos los canales de, no sé, de social media. No, tenemos que elegir como todo, ¿no? Totalmente. Bueno, y ya que hablamos de usos prácticos, este podcast lo escuchan multipotenciales, emprendedoras, profesionales. Entonces me quiero ir como a cosas un poquito más concretas justamente para esto, para usos bien prácticos, bien concretos y que se puedan llevar como datita que les sirva mucho y pasar Sí, como a este siguiente nivel sí. de, bueno, listo, ya sé más o menos qué es un chat GPT, lo puedo usar para mis comidas, qué sé yo, pero vamos a un siguiente nivel. Y acá quiero compartir mi experiencia como emprendedora digital, como emprendedora que tengo un modelo de negocio de formación, que muchas de las que nos están escuchando también son formadoras, son mentoras o quieren tener un modelo de negocio que incluye tener cursos, formaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las multipotenciales tienen justamente todo esto que vos estás diciendo que es súper valioso. Tienen muchos conocimientos, tienen muchas experiencias, tienen experiencia en sí y tienen contactos y tienen de diversos universos, lo cual es parte de nuestro gran valor como multipotenciales porque podemos mezclar y combinar cosas que otros no tienen. Entonces ahí está nuestro gran valor. Y acá es donde yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo en algo que nos cuesta un montón, que es ordenar nuestras ideas, ordenar nuestras metodologías, poner en valor ese saber, ¿no? Que obviamente en el programa, por ejemplo, trabajamos justamente en esto, cómo comunicar nuestro verdadero valor. Y me acuerdo que cuando hicimos que yo hice la primera edición, vos estuviste en la primera edición, y cuando terminó, me contaste que las guías prácticas son 8 guías, que son muy introspectivas, que son complejas, que muchas veces yo les digo, bueno, hagan una primera versión y el año que viene las vuelven a revisar, las vuelven a trabajar. Yo creo que ahí es donde se ve mi experiencia, mis conocimientos en las preguntas que te hago. Y me acuerdo que vos me compartiste que habías cargado todas esas respuestas en ChatGPT con tus conocimientos y que te había ayudado muchísimo a acelerar el proceso. Creo que fuiste una de las primeras que salió con el plan de marca personal, que lo tenías mucho más rápido que el resto. Y me gustaría que compartas un poco de esa experiencia y después les contamos del detrás de escena de lo que hicimos después
porque a muchas de las que tienen cursos, de las que tienen formaciones o que brindan servicios en función a sus conocimientos, les va a servir mucho el detrás de escena de lo que hicimos. Claro. Sí, bueno, cuando yo compré la formación tuya, bueno, justo estaba también en una situación que había tenido un accidente, entonces no podía hacer una serie de cosas. Y, y cuando empecé a ver todo lo que había que hacer, ya tenía yo experiencia como en negocio y todo, digo yo, wow, estaría bueno crear un chat GPT con todo lo que voy trabajando, o sea, subirle todo lo que íbamos haciendo en las guías. Y de ahí nace el primer chat GPT para una de las primeras guías y me da el resultado, porque al final, cuando tuvimos que hacer los ejercicios, me fue mucho más fácil. Entonces digo, bueno, voy a hacer para el segundo. Entonces, claro, cuando íbamos haciendo, yo los iba uniendo y el resultado, que por ejemplo, yo le decía, bueno, a ver, dame el proceso de cómo fui haciendo esto, lo uso en la próxima. Y así fui usándolo uno a otro y digo, wow, esto está bueno para formaciones. ¿Entendés? Porque ahí es lo que se despierta. Ok, tengo todas estas cosas de multipotencialidad, las uso para resolver un problema personal y digo, acá hay un problema, porque yo las veía a las chicas también, ¿no? Porque todos Claro. somos dueñas de negocio, tenemos familia, tenés que hacer un montón de cosas y querés estar ahí, lo querés hacer y te das cuenta que te lleva a veces más tiempo de lo que habías calculado. Entonces, bueno, cuando termina la formación y tuvimos que hacer, ¿no es cierto?, el plan para el año siguiente, que era el plan anual, trimestral, mensual. Y yo lo hice por semana y me quedó todo el plan y me dio como, yo te dije, se me acomodaron los patos en ese, claro, con todo lo que había aprendido de vos, y aparte esto que es una herramienta, volvámoslo, tengamos claro que mi herramienta fue lo que yo usé, me resultó súper fácil. ¿Entendés? Y ahí fue cuando digo, wow, esto se puede hacer, se puede implementar y mejorarlo, porque yo lo había hecho solo para mí, ¿no? Pensar en qué tipo de personas están ahí, cómo aprenden, porque como yo soy de profesión maestra, tengo la parte esa y empecé a pensar, pero la gente aprende de diferentes maneras, tiene diferentes motivaciones y podríamos empezar. Y bueno, entonces ahí fue cuando digo, bueno, le voy a ir a Angie a decirle, a ver qué le parece esta idea. Y cuando vos dijiste, sí, dale, que ahí, bueno, vamos a contar cómo lo hicimos. Bueno, hoy tengo un servicio con eso. Total, O sí, cien sea, por ciento. y todo No, es juntando las multipotencialidades y la herramienta esta. ¿Entendés? sí, Y 100%. no es que yo sea wow, es que cualquiera lo puede hacer. Claro, y acá también, esto que yo les digo siempre también a las chicas, de la mejora continua, ¿no? O sea, yo necesitaba sacar la primera versión del programa para que aparezcan también los feedbacks que me ayuden a mejorar la experiencia. Entonces, ese es el tipo de cosas que hace que uno después tenga servicios, programas, que sean de calidad y que no queden, que queden vigentes, ¿no? Una de de los feedback que más me dieron después de haber implementado esto que ahora contamos, uno de los feedback que más me dieron fue, me resultó muy novedoso, me resultó que como que era un programa que estaba adaptado a la época, y eso me parece súper interesante, porque también la inteligencia artificial tiene un montón de cosas buenísimas, pero también es un riesgo para los que tenemos negocios de formación si pensamos que nuestro negocio es la información. Porque, o sea, yo enseño un montón de cosas que están en libros y que pueden estar en chat GPT. Ahora, mi metodología, mi forma de aplicarlo, las guías prácticas, bueno, la comunidad, los vínculos que se generan, ahí es donde está el valor verdadero. Y yo me di cuenta que si uno o sea, uno se tiene que centrar siempre en sus clientes, ¿no? Entonces digo, pará, si yo puedo hacer algo para las chicas, o sea, este es un proceso que es desafiante porque es un programa intensivo. O sea, podés pasar de cero a tener un negocio, de cero a tener una marca personal. Eso nunca va a ser fácil, simple, magia, de un día para el otro. Pero si yo les puedo alivianar el proceso, van a llegar antes a esas respuestas y van a poder implementar más rápido. Y yo lo que quiero es que implementen, porque siempre les digo, la claridad viene de la acción, no de estar 3 años pensando cuál es mi cliente ideal, sino de salir a hacer cosas y ahí vamos mejorando, vamos viendo. Entonces, la verdad que este feedback que vos me diste y encima que lo habías aplicado, digo, la verdad que esto está buenísimo porque además es una forma, o sea, como que cerraba por muchos lados, porque a la mayoría les sirve para empezar a integrar la inteligencia artificial. Después me di cuenta que aceleró procesos
Y como formadora, esto lo digo para las que tengan negocios de formación, programas, por favor, implementen esto en sus programas, porque le están haciendo un favor a sus clientes, pero también a ustedes mismas. Porque lo que pasó después de lo que hicimos es que bajó muchísimo el nivel de soporte operativo, digamos, ¿no? O sea, hay un montón de preguntas que antes nos hacían con respecto a, no sé, conceptos o cosas que yo charlaba en el programa, que ya están cargadas, que tienen mi metodología en estos asistentes que creamos. Entonces ahora el espacio que las chicas tienen en vivo conmigo lo aprovechamos también muchísimo más porque yo puedo estar respondiendo las cosas más estratégicas, las cosas más de análisis de casos. Nada, me parece que por ese lado es un beneficio para el cliente, que siempre es lo más importante, pero también un beneficio para uno, que también se termina beneficiando el cliente de eso, porque si yo puedo acelerar algunos procesos o si yo no pierdo tiempo en cosas que son por ahí donde no tengo que estar yo, también tengo más tiempo libre para poder implementar otras mejoras y otras cosas. ¿Querés contar un poco cómo hicimos el Claro. detrás de escena? Bueno, o sea, hablando de lo que estabas diciendo recién, que me parece también es un buen punto, sí, es un beneficio que tanto la formadora como la que asiste lo tiene directamente y me parece para la formadora es, hoy tenemos que ser innovativas. Entonces, al implementar esto, no es que estamos pareciendo innovativas, sino que es una innovación porque no muchos lo están aplicando para formaciones. Y aparte, como acelera el proceso, vos como formadora, vos tenés una promesa, ¿no es cierto?, que vendiste. Sí. Entonces, podés cumplir la promesa, o sea, la podés ver más, ¿entendés? Que se puede Rápido, claro. más rápido, ¿entendés? Implementar, y eso habla de tu programa también. Porque la gente dice, mira, estuve ahí, me ayudó con esto y realmente pude implementar y se cumplió lo que me habían dicho, ¿entendés? Y otra de las cosas que en las formaciones, yo que siempre estoy en diferentes formaciones, también es como lo que dijiste recién, es la calidad de los encuentros. La calidad de los encuentros mejora, porque ya no hay Total. ese tipo de programas, este tipo de, perdón, de preguntas, ¿entendés? Que están ya solucionadas. Entonces, cuando lo ves así, está bueno. Y el detrás de escena fue que cuando nos empezamos a juntar, empezamos a analizar, porque vos tenés una serie de datos de tu comunidad, de la gente que viene. Entonces teníamos que desarrollar algo que no te suplantara a vos, pero que sí Claro. tuviera tu humanidad, tu, ¿entendés? Marca personal también, tu forma de hablar cómo vos contestas. Entonces, todo Sí, esto lo fuimos adaptando y como dije también teniendo en cuenta que hay gente que está más motivada que otras para aprender, hay gente que viene con wow, que lo hago y que lo hace rápido. Entonces, el chat se tenía que adaptar a esos tipos de personas o de aprendizaje, vamos a decir. ¿Entendés? sí, Poder a comunicarse también como, vamos a decir, como más humano, ¿no? Que ese es el punto. Porque yo no total. quiero, como como dueña de una formación, que se pierda esa parte de mí. Eso también tiene que estar reflejado en mi programa, porque si no me hago muy robótica y eso no quiero. Hay mucha Sí, gente que se queja de eso, es muy robótico. Bueno, ¿por qué es robótico? Porque vos no te supiste comunicar y no le supiste decir cómo tenía que trabajar. ¿Entendés? sí, totalmente. Y algo ahí que sí me di cuenta, como que termino de seguir confirmando, es esto de qué indispensable que es el trabajo en uno mismo, en procesos, en hacer, porque para poder llegar a los asistentes que llegamos y que les resultaron realmente útiles a las chicas que atraviesan el programa, para atravesarlo más rápido, les sirvió mucho también, ¿sabes qué me decían? Que les servía cuando estaban como mareadas en sus pensamientos, les ordenaba las ideas, ¿no? Entonces, claro, como el chat ya tiene cargada los criterios de los módulos, las metodologías, las preguntas, esto, lo otro, no es que les daba respuestas random, es que les ayudaba a ordenar sus propias ideas con los criterios que yo le puse. Pero ahí es donde me di cuenta, claro, eso es poner en valor todo el trabajo de mis últimos años. No es, o sea, no nos podemos saltear la parte en la que empiezo a trabajar con los primeros clientes, en la que tengo que validar mis metodologías, porque una de las cosas que hicimos fue cargar literalmente mis metodologías. No es que cargamos, no sé, libros o información de otra cosa,
Sí es Ajá. verdad que dentro de esas metodologías están mis criterios de, bueno, acá vamos a usar tal framework, acá vamos a usar la teoría del libro de marketing de tal persona, ¿no? Pero ese es un filtro mío. De hecho, el otro día, ahora que ya aprendí un poquito más, el otro día yo para trabajar branding, trabajo con un framework que me gusta mucho de un autor que se llama Don Miller, que se llama Story Brand, ¿te acordás? Que armamos la Sí. historia del cliente. Y para marketing, no para branding, para marketing. Y como ese es un framework que ya está predefinido y que tiene como una formulita, le cargué esa fórmula a un GPT y se los di directamente a las chicas, se los cargué con ejemplos y con cosas como para que ellas lo puedan aplicar. Y también estuvo buenísimo porque fue una forma como de acelerar un pequeño pasito y que también te motiva porque por ahí a veces uno está trabado con cosas que, uy, ¿cómo ordeno esto para explicar? ¿Viste? Como el elevator pitch, esas cosas que a veces uno se traba, cómo me presento, cómo explico, cómo sintetizo toda esta data. Y a veces con un simple como, toma, fíjate acá, genera este párrafo y esto ya te va a servir para avanzar, ¿no? Entonces ahí es como que empecé a agarrarle el gustito, Ah, ¿viste? y eso que acabas de decir es un buen punto. ¿Por qué? Porque cuando uno hace para una formación los chat GPT, que tiene que ser un trabajo entre la dueña de la formación y la persona que está haciendo la parte técnica, es un trabajo en proceso. Porque cuando yo estoy dando toda la formación, voy agarrando la data de lo que le hace falta, porque una cosa es planearlo y hacerlo, lo podés haber hecho muchísimas veces, pero siempre que lo volvés a hacer, genera nuevas cosas, ¿no es cierto? Que es lo lindo de todo, porque si no sería aburrido. Entonces, de acuerdo a esos problemas o desafíos que tiene, vos podés ir mejorando. Entonces, por ejemplo, eso que vos te diste cuenta, la próxima, cuando hagas la próxima edición, ya eso se puede implementar en aquellos chats que hicimos, porque los chats se pueden seguir mejorando. Total. Es porque le vas dando la información y lo vas mejorando de acuerdo a eso y de acuerdo al feedback de tus alumnas, ¿no? De las personas que están participando. Sí, y a mí me gustó mucho tu mirada pedagógica, digo, para valorar esto de ser multipotenciales, porque hay mucha gente que sabe de tecnología, que sabe de inteligencia artificial, pero que no tiene otras patas que son súper importantes, ¿viste? Eso lo encuentro mucho. Me pasó también hace poco que tenía que hacer cambios muy grandes a nivel de mi web y me encuentro con muchos profesionales que sí, son unos capos de la web, pero que no me saben explicar, que no me saben comunicar o que no saben entender para qué yo quiero eso, ¿no? Entonces acá algo que me pareció muy copado de trabajar con vos es que vos tenés esta pata pedagógica, ¿no? Entonces me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijiste es, mira Angie, hay gente que igual prefiere seguir haciendo las guías escribiendo a mano, porque les sirve de esa manera aprender, quiere imprimírsela y escribir a mano. Eso no quiere decir que no puede usar el chat. Entonces le fuimos agregando distintas funciones para que, según qué forma tenía cada una de abordar las guías prácticas, igual podía cargar su información en el chat para que después se pueda ver beneficiada también de esto, de tener ese insumo, pero sin dejar de trabajar de la manera que ella necesita aprender mejor. Claro, claro. Porque hay gente que aprende haciendo, hay otros viendo. Entonces, sí, y aparte sí, es verdad, tenés razón. Por eso también, bueno, me encanta hacer esto, porque es como que podés poner un montón de cosas juntas. Y como te das cuenta, la inteligencia artificial es parte de la herramienta de todo eso. Sin eso no podríamos hacer nada. Totalmente. ¿Y qué cosas podemos tener en cuenta? Porque yo sé que este podcast también lo van a escuchar las chicas que están adentro del programa. ¿Qué cosas pueden tener en cuenta para ir como dándole más forma a que tengan las respuestas que ellas quieren? Porque viste que a veces pasa que, por ejemplo, no sé, de pronto te empieza a dar mucho la razón o te empieza a Ah, bueno, adular demasiado, como, ¿hay algún hack, alguna cosita que vos digas, sí. tengo que estar atenta a esto para que realmente tenga, o sea, tiene las metodologías de Angie, pero que tenga las respuestas con el formato que yo quiero? Bueno, hay que ponerle, ¿no es cierto? Hay que decirle, no inventes, no mientas, ¿entendés? Hay que darle la información correcta, pero la base es, pensemos en la comunicación con una persona, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer, esos prompts, esas instrucciones, mejorarlas o sea, mejorar la comunicación que tenemos. Si nosotros no comunicamos bien, el resultado va a ser muy malo, ¿entendés? Total. Entonces,
pensar cómo ustedes le piden las cosas. Porque cuando no les da lo que ustedes quieren es porque ustedes no supieron pedir. Es como cualquiera, en la pareja, con los hijos, o sea, es así, ¿entendés? Lo que casualmente ese fue un tema que los otros días me preguntaron, viste que ahora estoy haciendo unos vivos los martes al mediodía de Argentina, voy por el segundo, y me preguntaron, ¿cómo puedo mejorar eso? Porque esa es la base, ¿ok? La base es la comunicación con la inteligencia artificial. Si vos das buenas instrucciones, vas a tener mejores respuestas. Y eso significa que subirle todos los documentos, hacer todo, ¿no es cierto?, lo que estamos todos hablando. Entonces, lo que hice fue que hay un vivo de la semana pasada donde, bueno, no sé cuándo va a salir el podcast, pero ahí le explico cómo pueden configurar el chat. Entonces, Ay, me encanta. si vos le agregas la palabra, que es el programa mío, IA 180, le ponemos una configuración que dice eso y automáticamente cualquier cosa que vos le pidas que haga un prompt, te lo hace, pero con todas las características que necesita el prompt. Voy a poner en la descripción del episodio, si te parece, pongo Ah, ese enlace, sí, así van sí. directo, porque por ahí más adelante Sí, porque escuchan no saben. esto. Sí. Entonces, hay dos formas ahí. Una para la gente que quiere hacer, suponete, el prompt y que les dé prompt, ¿entendés? Que el prompt, este padre cree prompt chiquititos, ¿entendés? O con la configuración en el chat que permite eso. Y en el mismo lugar, que es la parte que dice personalización del chat, ahí le podés poner todo, porque ahí le podés decir, no me mientas, pregúntame siempre, no me des la respuesta, ¿entendés? O sea, porque el chat siempre te va a tratar de complacer, porque eso es lo que Sí, hace, ¿cierto? Entonces, por sí. eso hay que guiar. Pero si lo configuran, les da mucho mejores resultados. Yo ayer estaba creando imágenes o sea, me había pedido una maestra que quería poner los niños, ¿viste cuando los niños quieren ser astronautas cuando sea grande? Entonces, cambiarle la cara del niño a que sea ya adulto y que esté como un astronauta y que camine. Y eso va a ser para presentar el final del año escolar, ¿ok? Entonces Mm, agarré y con esa fórmula me dio los prompts para cambiar las imágenes, porque era muy difícil hacer eso, y terminé haciendo el trabajo. Pero yo lo uso, yo lo tengo en mi chat porque me ahorro un montón de tiempo de estar pensando, ¿entendés? claro, claro. Sí, es que hoy en día que algo te ahorre energía mental es un montón, es un montón. Ujú. Sabes que a mí uno de los materiales de venta que más tiempo me lleva son las páginas de venta, bueno, por lo que implican, ¿no? Claro. Y el otro día estaba mejorando la página de venta del curso que tengo, viste, de fórmula multipotencial. Y agarré y me descargué un Excel que yo tengo, viste que tengo un formulario al final del curso donde pregunto por la experiencia, para qué les sirvió, bla, 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 qué sé yo. Si hiciste el curso, complétenme ese formulario que me sirve mucho o denme su feedback en algún momento. Y me descargué todo el feedback y se lo cargué a ChatGPT. Y le dije, le di como toda una indicación de, haceme un resumen de lo que más valoran mis clientas. Contame qué es lo que más resaltaron que les sirvió de este curso. Entonces, después fue súper útil esa información para poner en las palabras exactas de mis clientas los resultados que te puede traer ese curso. Y eso me lo llevé directo para la página de ventas. Y no te puedo explicar lo que me ahorró de energía mental, porque si no, uno a veces está, viste, como te estás esforzando por pensar como tu Ujú. cliente, por recordar a ver qué me dijeron, qué valoraban de este programa. Y yo creo que eso también hace que cada vez tengamos materiales para las que somos marca personal, Ujú. materiales cada vez más auténticos, más únicos. Viste que está esta cosa de, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo me diferencio? En estas cosas te diferencias. En los Claro. datos que te da tu negocio, en las palabras exactas que usan tus clientes. Yo creo que solamente con ese archivo y con ChatGPT puedo tener material para los próximos episodios de podcast si quisiera, para los Claro, contenidos de porque Instagram. O sea, es un insumo perfecto. claro. Y por ejemplo, justo se me vino, ¿te acordás cuando vos enseñaste a hacer las landing page? Sí, Imagínate, o sea, con lo que te están dando de feedback o los testimonios que te está dando la gente, más ya tenés la estructura de cómo tiene que ser el landing page y sabes a qué cliente le vas a hablar, que te querés hablar, es una sí. bomba, Bueno, ¿entendés? le cargué eso, le Claro. cargué la estructura que yo les doy a ustedes en el Sí, programa
y después crucé los datos. Entonces, crucé toda la información que ya me dieron mis clientas, que es la realidad pura, y ahí también Sí, uno se siente mucho, viste que muchas profesionales, muchas de esta comunidad tienen como a veces esta aversión al marketing, como esta sí, cosa de no quiero mentir, no quiero presionar, no quiero vender humo. Bueno, no sí, hay nada menos humo que agarrar las palabras de tus clientes, pero ordenarlas de una manera persuasiva, porque también hay sí, que jugar con las reglas de la comunicación, ¿no? Que claro, simplemente para que la persona entienda, este curso es para mí o no es para mí, me va a traer tal resultado, quiero este resultado o no. claro, Entonces ahí me pareció, y uní esos dos, o sea, descargué todos los comentarios, le cargué la plantilla que yo les doy a ustedes en el programa, entonces claro. me completó la estructura con la info que yo le di. Y eso para mí estuvo Todo es buenísimo real y todo es y real. todo es 100% real, total. O sea, como yo me quedo tranquila de que no estoy inventando nada para vender, digamos, Claro, pero al claro, mismo tiempo estoy usando la comunicación a mi favor, porque si no, a veces uno, por miedo a no vender humo, se tira sí. para atrás o no comparte cosas que son súper importantes. Claro, claro. Y para eso, claro, para eso está re bueno que lo uses. Total. Sí, 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 No, no sí. había, ahora me diste un par de ideas, ¿ves? Ok, de esto también se trata, el juntarse con la gente que está usando y empieza la gente a contar su experiencia, ¿entendés? Te reayuda porque me diste la idea de que puedo poner eso y hacerlo y mejorar mi página de venta, ¿entendés? ¡Ay, me encanta! Bueno, y otra cosa, como comentario aparte chiquitito, recién fuera de micrófono, que nos estábamos charlando un rato, me contabas también de una colega, compañera, vamos a decir, para no dar nombres, que vos le ayudaste a implementar inteligencia artificial en su trabajo, pero en su trabajo, no en su emprendimiento, en su trabajo de relación de dependencia. Y ahí yo digo, pará, esto también está súper interesante. Porque hay muchas que quieren empezar su emprendimiento, que tal vez ahora no viven de sus múltiples pasiones o que todavía nunca emprendieron o están recién empezando y no viven de eso. Entonces también es un uso muy inteligente aplicar este tipo de herramientas para ahorrar tiempo en esos otros espacios, ya sea o los domésticos o la vida personal o la vida profesional y con ese tiempo poder dedicarlo, que bueno, cuando uno empieza un emprendimiento tiene que aprender un montón de cosas, tenés que validar propuestas, conocer a tu cliente ideal. Y eso que me contaste, digo, pará, está buenísimo esto, porque si yo ahorro Claro, tiempo en un lado, lo puedo poner en otro. claro, porque muchos de nosotros empezamos así, ¿no? Tenemos un trabajo fijo que es el que nos trae el dinero y estamos tratando de tener un emprendimiento. Y en este caso, mi amiga, vamos a decir también es mi amiga, yo me viene con el problema y me dice, bueno, esto que estoy haciendo me lleva muchísimo tiempo hacerlo. Entonces, yo te puedo hacer una automatización, porque ya estamos hablando, o sea, ChatGPT, lo que hablamos recién, automatización. Entonces, le hago la automatización. Y claro, o sea, lo que vieron, todo lo que hicieron, hasta ahora que han probado, no está abierto a todo el público, pero le ahorro un montón de tiempo. Y bueno, de ahí, o sea, yo que quise solucionar un problema a mi amiga, me sale un producto de ahí, porque hay muchísima gente que lo necesita. Entonces, ahora, como vos decís, cuando uno tiene un trabajo, aprendan inteligencia artificial, solucionen los problemas, vean dónde tienen los problemas y ahí empiecen a trabajar en eso, porque de ahí salen las buenas cosas. ¿Entendés? Totalmente, sí, 100%. Y como ya para ir cerrando, porque si no nosotras, Miriam, No toma, entre las sí, dos podemos estar hablando 3 días seguidos. Pero ya que te tengo acá y estamos en un tiempo que es interesante porque estamos grabando esto más o menos a fines de octubre del 2025 y vos empezaste el programa a mediados del 2024. Y como el programa de marca personal es un programa en donde uno sale, justamente la promesa, lo que decíamos antes es, vos vas a tener un plan de marca personal y de negocio para esa marca personal para el siguiente año, ¿no? ujú, Que esté alineado también a tu visión de futuro y de largo plazo, pero con implementación inmediata. Entonces me parece que es como un re lindo tiempo porque ya pasó ese año, vamos a decirlo, o está terminando de pasar. Y además vos este año estuviste en el Mastermind de Multipotenciales, entonces te seguí de cerca y me encantaría que puedas compartir tu experiencia y tus aprendizajes como eso, un año después de haber hecho el programa, porque a mí algo que me pasa es que yo hago propuestas
Ujú. que yo también tengo que tener paciencia para decir, ¿viste? Porque claro, terminamos el programa y yo cumplo con la promesa, vos te vas con un plan, ¿no? Sí, sí, Pero sí. es como que yo por dentro digo, no veo la hora de que pase 1, 2, 3 años y ahí ver cuál es el fruto de todo eso, ¿no? Entonces yo también tengo que tener paciencia. Y bueno, ya que te tengo acá, me encantaría que nos cuentes tu experiencia, qué pasó este año, qué se cumplió el plan, qué no se cumplió para nada, para qué te sirvió. Sé que surgieron también un montón de alianzas, como que me interesa eso porque siento que puede incentivar a las que están ahora haciendo el programa o a las que están pensando en sumarse en la edición que viene. Sí, bueno, a mí me sirvió muchísimo porque como bueno, yo tenía el otro negocio y este negocio, o sea, no sabía si iba a empezar o no, porque, o sea, tenía que nacer. Entonces, cuando hago todo el programa con vos, ahí decido que voy a hacer, voy a implementar inteligencia artificial para, ¿no es cierto?, emprendimientos. Y me largo en febrero, pero ya tenía el plan, tenía todo lo que, o sea, que yo me había imaginado, ¿no es cierto?, que iba a hacer. Hay cosas obviamente que no se cumplieron porque uno a veces piensa que va a ir súper rápido y todo necesita tiempo. Ahí está. Pero pasaron un montón de cosas, de, no sé, de empezar a conocer gente, contacto, y una cosa fue abriendo la puerta a la otra, y muchas, o sea, lo que hice el antes y después fue estar en tu programa, porque ahí empiezan los contactos, como vos siempre decís, la comunidad, la gente que está ahí. Entonces vos te empezás a ayudar, empezás a hacer esto, pum, y aparte esa motivación, porque todos estamos en lo mismo, entonces es como que podemos compartir. Y bueno, en febrero empecé ya a hacerlo más público, hice mi Instagram, o sea, para empresas, para la compañía, porque antes tenía el personal. Y bueno, hoy en día puedo decir que tengo tres productos, ¿no? Uno es el uno a uno, que es donde estoy haciendo esto de implementar la inteligencia artificial a programas de formación. Después tengo un curso pregrabado que se llama IA 180, donde acompaña a cualquier emprendedor ojo, que este acompaña también, puedes acompañar a la gente que está dentro de tu equipo, ¿no es cierto? Con este curso, que va desde cero hasta crear imágenes y audios. O sea, tiene todo, son 7 unidades. Y después, lo que estoy haciendo son automatizaciones. O sea, ya es algo que ya trabajaba más solo y han surgido tres proyectos con eso. Entonces, si yo no hubiese tenido aquel plan, aunque algunas cosas no funcionaron, pero otras me fueron abriendo puertas, hoy no estaría casi terminando el año con tres productos y obviamente pensando en esto, escalarlo y, ¿no es cierto? Y que siga creciendo el año que viene. Pero para mí, esto, aparte, es lo que quiero hacer por los próximos años. ¿Entendés? Porque me da felicidad, me da satisfacción el ver, por ejemplo, los otros días estuve trabajando 4 semanas con una clienta, con Karen Caronchi, y que Sí, ella viene con un problema y la siento, o sea, la veo que quiere solucionar ese problema y a través de estas herramientas pudimos solucionar y termino con un servicio nuevo, o sea, poniéndole un servicio más a lo que ya tenía y que me diga, me diste libertad, puedo hacer mis chats GPT sola, porque a ella le enseñé que lo pudiera hacer para su programa. Entonces, que te digan eso y vos le ves la felicidad, eso, o sea, para mí, o sea, yo estoy en una edad, vamos a decir, que esas son las cosas que me dan más satisfacción en este momento, porque hice muchas cosas. Entonces ahora tengo que tener otro motivo en mi vida para seguir trabajando y haciendo. Y esto de estar con las emprendedoras que son hispanas, ¿entendés? Todos los contactos que nacieron de ahí es impresionante. bueno, Yo ahí estoy viste, tan viste lejos de que, ustedes, ¿entendés? Yo estoy del otro. claro, ¿No? totalmente. Sí, y se te siente re cerca. Bueno, viste que de los tres pilares está el de facturación, el de posicionamiento, pero también siempre destaco como que está el de impacto. Y es esto que vos decís, es no solamente tener un negocio que pueda tener productos, propuestas que realmente generen una facturación o que uno también pueda ver que uno lo empieza, que lo valida, tiene una escalabilidad, ¿no? Algo que pueda hacer que se sostenga y que sea realmente un negocio. Pero también está este componente de impacto, de sentir que el trabajo que uno hace realmente tiene un impacto positivo, ¿no? Que es esto que vos decís, de, wow, ver a Caronchi, que estaba re contenta con su GPT, que también aplicó a un programa de formación y que las alumnas también se van a ver beneficiadas de eso.
también es un componente súper importante porque también es lo que te incentiva a seguir trabajando. Porque sobre todo los primeros años y sobre todo la primera vez que uno hace un plan, uno se va volviendo como más bueno en estimar tiempos, proyectos y cosas. Pero la realidad es que después también la vida te pasa por encima. Entonces me parece que estaba bueno como poder charlar de esto porque creo que no conozco a nadie que haya hecho una planificación anual y la haya respetado y que haya salido todo exactamente como lo planificaba, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que te pongas en marcha, pero orientando tus acciones hacia ese lugar a donde querés ir y no que te vaya arrastrando la marea porque no sabes qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, ¿no? Y tenemos estas motivaciones de fondo. Pero me Aparte, encanta la que vida lo no es puedas compartir. lineal, o sea, no podés tener un plan y te va, o sea, te va a dar exactamente igual. Sería tonto pensar en eso, ¿no? O sea, No, y tampoco dejamos oportunidad a la sorpresa, ¿no? Digo, esto de te conociste con un montón de clientas del programa, aunque vos estás en Alemania, nos encontramos en Barcelona, fuimos a un yo evento, conociste a acabo de otra estar de las chicas, dos veces en Madrid por evento, uno que, y el highlight de todo. posicionamiento, querida, Claro, escúchame. me invitó Sofía Alicio y presenté inteligencia artificial en su primer evento en Madrid. O sea, 60. Hermoso. Esto no me lo hubiese imaginado el año pasado, hace un año, eso no estaba dentro de mis planes, ni me lo imaginaba. Pero es como que una Bueno. cosa va abriendo a la otra, ¿entendés? Es un incentivo también para las que, porque hay muchas que por ahí están en cero, que recién abren sus cuentas Mm. y que tienen como esta cosa de también, viste, esta versión a las redes. Y es una ventana de visibilidad, no es para hacernos influencers o para tener millones de seguidores, sino para que las personas correctas puedan ver lo que hacemos. Si vos no hubieras empezado ese Instagram, si vos no hubieras venido a ese evento presencial, a hacer contactos, si vos no tuvieras claro qué querés ofrecer, para dónde querés ir, tal vez hubieras hablado de tu empresa de branding y nunca te hubiera tenido en cuenta Sofi para venir a hablar a su evento de inteligencia artificial, que era lo que vos querías hacer, o por lo menos en términos de posicionamiento de marca personal, querés que te vinculen a eso y no a lo otro, ¿no? Y Así que decir nada, lo que uno con el grupo, por eso es bueno juntarse, no sé, rodearse de gente que pase por lo que uno pasa, es decir lo que uno quiere, qué es lo que está buscando, porque no sabes quién te va a escuchar y te va a abrir total. esa puerta, ¿entendés? Y otra cosa que yo lo afirmo más, desde la pandemia, como nos fuimos tanto a online, ir a los presenciales es súper bueno porque las relaciones crecen mucho más rápido cuando nos vemos, cuando nos tocamos, ¿entendés? Cuando nos conocemos y eso abre muchas oportunidades para negocio. El estar con la gente, ir a los presenciales también, porque no todo pasa online. Y yo tengo un negocio del 2013 que siempre se movió solo por networking, todos estos años. O sea, para mí también lo de las redes es muy nuevo, porque yo no lo había necesitado. Entonces salgan y hagan las dos cosas. Total. Me encanta. Bueno, nos despedimos con esto, pero seguramente va a haber otras oportunidades para seguir charlando. Gracias, Mir, por todo lo que compartiste. Para mí es un placer enorme tenerte acá, aprender con vos, que te hayas sumado a mi equipo para poder hacer este salto de calidad en el programa que realmente nos benefició a todas. Y nada, me encanta que seas parte de esta comunidad a todas las que estén escuchando, si les genera curiosidad esto, por ahí hay algunas que por ahí les va a interesar aprender desde cero y tal vez se pueden ir al curso ese de inteligencia 180. Las que sean formadoras y que les interese esto de sumar asistentes o inteligencia artificial a sus propuestas para mantenerse vigentes y también para acelerar estos procesos y mejorar experiencias de alumnas. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo? Me pueden encontrar en IA con Miriam en Instagram y ahí hay una forma para hacer encuentro una llamada de claridad y ahí están también los cursos y también hay 5 chat GPTs gratis que pueden Ah, tenemos lead usarlo, que les magnet. ayuda hasta a hacer el main o el principal es que te ayuda a hacer contenidos para Instagram para una semana o un mes. O sea, está todo el trabajo ahí, está bien hecho para que ustedes lo puedan usar. Así que Mir, eso. la cantidad de cosas que hiciste en un año. O sea, Sí, tenés lead magnet, tenés el curso de entrada, tenés el servicio high ticket, diste como dos charlas por lo menos, ¿no? sí,
Sí, más o menos. Una ¿Está sí, la lista? otra vez estuve No, de invitada, sí. impresionante. Entonces es ia.com.miriam, Sí. pero yo les dejo toda la información después en la descripción del episodio y síganla que así nos va manteniendo actualizadas en este mundo que se va moviendo tanto. Sí. Mir, Muchas gracias gracias. por estar acá y Gracias. podemos hacer una última llamada a la acción a ver si nos están escuchando hasta el final. Si Ah, fuiste clienta de MPM y estás escuchando esto, déjanos en los comentarios de Spotify qué experiencia tuviste con los chats de Mir, con la ah, inteligencia artificial en el programa. A ver qué nos dicen. Gracias por todo, Miriam. no, gracias a vos, gracias por haberme invitado. Y al resto nos volvemos a escuchar entonces en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.